Me dicen que este debate es muy interesante. ¿Quién tiene la autoridad para definir la doctrina sana, la mejor doctrina? ¿Quién tiene esa autoridad? José Plasencia yo tuvo este debate con Barrabás. Entonces, vamos a ver aquí, señores, con Cristian Osorio. ¿Qué sucedió aquí? Le dejaré el link aquí del canal de Papista Romanista Podcast de José Plasencia, que me encanta este canal. Así que denle like, suscríbanse a su canal, vayan y vean todo su contenido. Dale play, vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a dar la bienvenida a Cristian Osorio. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Cristian. Hola José, bendiciones. Yo muy bien, gracias a Dios, por acá con un buen clima en Colombia, Ok. con buena salud, eh, con buen ánimo, que es lo importante, y pues bendecidos. Entonces, ¿En qué parte muchas estás? gracias por la invitación y gracias a todos los que están allí tras la pantalla, mi estimado José. Ok. Bienvenido, Cristian. Es la primera vez que nos toca interactuar. Por ahí te Ojo. vi, creo que un par de veces con nuestro amigo Santiago Alarcón. Ok. Y bueno, pues gracias por haber aceptado la invitación. ¿En qué parte de Colombia estás, Cristian? Colombia. Estoy en el Valle del Cauca, estoy en la zona norte, estoy más o menos a unas 3, 4 horas de Guido Rojas. Ok. Mira, Entonces, son vecinos. sí, somos vecinos, ¿no? Es relativamente cerca, creo que si uno se pone a medir, o al menos las proporciones de distancias, al menos dentro de Colombia estamos cerca, en el mismo departamento, así lo llamamos acá en nuestro país, el mismo departamento Sa- Valle del Cauca. Pues saludo, mira, saludo para todos en Colombia. Cristian, pues bueno, estuve hablando aquí un poco con Salvador Barragán. Hablamos Salvador un poco Barragán. sobre la idea de la sola escritura a la luz Ajá. del Nuevo Testamento, qué entendemos los católicos por tradición. Por Ajá. ahí al último yo le decía que eh, muchas veces se piensa que todo lo que la iglesia practica, todo es tradición, ¿no? Hay Ojo. disciplinas, hay tradiciones eclesiásticas que pueden cambiar. Alguien preguntaba sobre la práctica de la Pascua y porque Gabriel Arazá fue el que hizo, velo ahí. hubo algunas opiniones distintas al principio. Hay quienes quieren usar esto para decir, mira, ves, la tradición sagrada o la tradición apostólica no es cierto porque no se pusieron de acuerdo sobre cuál era el día en que se tenía que celebrar. Y yo le explicaba a Salvador Barragán que esas son tradiciones eclesiásticas. De hecho, esas cosas pueden cambiar. Son parte de los calendarios litúrgicos y Ay. los calendarios litúrgicos pueden tener adaptaciones, modificaciones. Las fiestas pueden ser movidas. Las solemnes típicamente no se mueven, pero eso no es palabra de Dios. Eso no es la tradición sagrada. Ok. Pero bueno, a mí me toca pues tener paciencia, ¿no? Y tratar de explicar a lo mejor de mi capacidad. Eh, ¿Por qué no nos dices así en un minuto, Cristian, en una cápsula de un minuto, eh, eres, de qué denominación eres, un poquito de tu parte religiosa, por así decirlo? Ok. Claro, bueno, mi nombre es Cristian Osorio, para las personas que por primera vez allí me miran. No tengo la costumbre mucho de participar en estos espacios, es algo nuevo para mí, Ok. no estoy muy acostumbrado. Tal vez se me note un poco como decimos en Colombia, la pena, o sea, un poco avergonzado. No Ok. es tan fácil estar ante bastantes personas, pero muy satisfecho. Creo que esto es bastante motivador y en Ok. cierto modo te reta para profundizar en tu fe, para tratar de comunicar de la mejor manera lo que tú crees. Ok. Y bueno, creo que en este tipo de intercambio se puede aprender mucho. Soy de línea pentecostal, Pentecostalis. Ok. entonces igualmente pues con un compromiso intelectual con el protestantismo. Entonces en esta noche estoy acá con la idea de defender el principio de sola escritura. Muy bien. ¿Hay algún aspecto, o bueno, siempre es bueno comenzar por el entendimiento, porque en mi experiencia he hablado con diferentes personas que entienden sola escritura de maneras distintas. Ay. En tu caso personal, ¿cómo entiendes sola escritura? ¿A qué te refieres cuando hablas de sola escritura? Ok, vamos a ver qué es sola escritura. Yo siempre me confundo porque cada protestante, cada persona da una definición diferente. Entonces, como que no es conciso. Bueno, sí es verdad que algunas personas, dentro de sus limitaciones, otras de pronto por confusiones de términos, Ujú. van a hacer de pronto una exposición incorrecta o no Sí. muy adecuada de la sola escritura, pero si lo queremos resumir de forma esencial, sola escritura reclama la singularidad de infalibilidad. Obviamente van a haber algunos aspectos a debatir sobre el tema del término infalibilidad, Ok. pero al menos en el sentido estricto de lo que podemos entender infalibilidad, ambas partes, la sola escritura reclama singularidad infalible. Te lo puedo presentar en forma de silogismo.
Dentro del cristianismo existen o podemos proponer tres formas de autoridad, lo que sería la escritura, la tradición y el magisterio. Ojo. Segundo, mi segunda premisa sería de que la escritura es infalible. Mi tercera premisa sería de que la tradición y el magisterio son falibles. Y mi conclusión a estas premisas sería de que solo la escritura es infalible. Ergo, de aquí se desprende todo lo que sería el equivalente o el desglose del principio de que solamente la escritura, al ser infalible, es regla suprema y última de fe, es árbitro las 5 soles. Cuanto a cuestiones de fe y moral y bueno, todo lo concerniente. Muy bien. Bueno, ¿tú crees que esta enseñanza la puedes ver presente, operando en las páginas del Nuevo Testamento? Arrancamos, señores. Ok, ¿se puede la sola fe, ¿cómo es? Sola escritura, ¿se puede encontrar en la Biblia? Vamos a ver. Sí, creo que incluso fue parte del debate que tuve con Santiago Alarcón. A ver. Yo creo que el judaísmo, aunque no de forma teórica, al menos sí fáctica, asumían el principio de sola escritura y asimismo los apóstoles, la iglesia primitiva, lo asumían. Ojo, una cosa es enseñar, otra cosa es asumir. Entonces creo de que como tal el principio se asumía dentro del judaísmo primitivo, el judaísmo del primer siglo y el cristianismo primitivo. Ok. Muy bien. Pero ¿qué tal acerca de los cristianos? Porque nos pertenece de Cristo en adelante. Eso es lo que nos pertenece. Vamos a enfocarnos en lo que es ya, digamos, el tiempo de la plenitud, el tiempo en que ya vino el Mesías. Ajá. Cuando uno va y se asoma por la ventana del Nuevo Testamento, ¿qué es lo que uno puede ver? Uno puede ver una comunidad de creyentes operando con la idea de que lo único infalible es la Escritura, o uno podría ver más bien una comunidad de creyentes donde ciertamente tienen la Escritura como inspirada, pero también tienen palabra de Dios siendo enseñada de manera oral por aquellos que Jesús envió cuando dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos enseñándoles todas las cosas. Ojo. Entonces, ¿qué veríamos? ¿Una comunidad diciendo que solamente lo escrito? ¿O más bien veríamos una comunidad teniendo lo escrito, teniendo la enseñanza oral de los apóstoles, Ajá, y teniendo la seguridad que este magisterio, que este cuerpo de maestros les están enseñando verdad y no una verdad mezclada con errores? Porque yo propongo eso, yo propongo lo último, que en el Nuevo Testamento vemos el modelo católico, por así decirlo, o el paradigma, la manera de hacer las cosas como la iglesia lo hace hasta el día de hoy. Tienes la escritura, tienes la enseñanza oral que le da sentido a la escritura, y tienes un cuerpo de maestros que te enseñan con una libertad, perdón, no es libertad, con una ausencia de error, no es una verdad mezclada con error. Entonces, yo veo claramente en el Nuevo Testamento este modelo. ¿O tú ves algo distinto, Cristian? A ver. Claro, hay que entender varios aspectos, mi estimado José. Plasencia, José. Bueno, hay que distinguir de que palabra de Dios en sí se refiere a la fuente, ¿cierto? Cuando hablamos de revelación, hablamos de una fuente como tal. Ahora, obviamente van a haber unos mediadores. Estos mediadores la pueden comunicar de forma verbal o también escrita. El magisterio. Entonces, el medio de comunicación no es equivalente a la fuente. Una cosa es la fuente y otra cosa es el medio de transmitirse estas verdades de fe. Okay. Realmente, yo creo y estaría comprometido con que, ojo, una cosa sería el acto y otra cosa la potencia. No creo de que la iglesia en sí, en acto, haya enseñado error, pero al menos en potencia podían enseñar error. Existe la... O sea que pues ellos pudieron enseñar error, la iglesia, ¿cómo va a ser? En acto haya enseñado error, pero al menos en potencia podían enseñar error. Existe la posibilidad de que se hayan equivocado. Ok, una posibilidad, ok, bueno, eso está raro. Todos los cristianos, un cristiano no puede creer eso, de que la iglesia pueda que se equivocara. No, eso está raro ahí. ¿Qué opinan ustedes? Y dado de que solamente la escritura es infalible, estas personas, a pesar de gozar de la dirección, de la guía del Espíritu Santo, podían errar. Es lo que considero. No, como si tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a errar en el mandato que Dios te dejó, en el trabajo que Dios te dejó, y te manda el Espíritu Santo para que no falle. ¿Cómo va a poder errar? No. Bueno, podríamos considerar algunos pasajes bíblicos para ahondar en este tema. Esa parte sí no estaría de acuerdo, Cristian, cuando dices que aún con la asistencia del Espíritu Santo,
pudieron haber errado. No. Yo más bien creo que precisamente por la asistencia del Espíritu Santo es que no han errado. Exactamente, esa es la garantía. Cuando Jesús dice, por ejemplo, en Juan 20:21, y como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, y sopló, reciban el Espíritu Santo. Ahí Jesús le está dando garantía de lo que luego ellos van a hacer, garantía para que hagan lo que él va a decir en adelante, o todo lo que tienen que hacer. No, ¿cómo si tú tienes el Espíritu Santo, es posible que tú te vayas a equivocar, que tú erres? Tú te puedes equivocar en una cosa personal tuya, pero en cuestiones de fe y doctrina que tú vas a comunicar, que es el trabajo que Dios te va a poner, tú te vas a equivocar. No, pues no tiene el Espíritu Santo, entonces no llegó. Ahí es donde yo veo que sí nos separamos. Porque, por ejemplo, mira, ¿cuántos libros de Nuevo Testamento aceptas? 7, 27, 27. 27, Muy bien. claro. ¿Y tú crees que esa decisión de confirmar 27 libros para todos los fieles pudo o puede ser algo erróneo? No. Sí, por supuesto. No. Cuando hablamos de canon, hablamos de hipótesis canónica. Realmente el canon es un trabajo realmente humano. Obviamente no desconfiamos de la providencia divina dirigida. Señores, escuchen lo que él dijo aquí. Él dice que puede haber que se equivocó la iglesia con esos 27 libros del Nuevo Testamento, que pueden haber más o pueden haber menos. No, ya eso está definido. El Espíritu Santo guió a la iglesia para que eligieran esos 27 libros. Ya no puede aparecer de que otro libro, de que mira, este libro es también de un apóstol y este faltaba. No. Yéndonos, pero realmente es un trabajo humano, la definición canónica. Ok. Pero entonces no puedes tener certeza de que son 27 y estos 27 libros en el Nuevo Testamento. Uy. No, realmente no, certeza no, pero sí certidumbre. Creo que la comparación más fácil para explicarte esto sería hablar de la existencia de Dios. Dado de que tú eres un ser falible, tú no tienes certeza epistémica de la existencia de Dios, pero tienes muy buenas razones para creer en Dios. Del mismo modo, yo no tengo certeza para creer de que esos 27 libros exclusivamente ellos son palabra de Dios, pero tengo muy buenas razones para creerlo, apelando a la tradición, la razón, la experiencia, todos esos elementos. Esto me generarían certidumbre, no certeza epistémica, pero certidumbre. Creo que eso sería suficiente. La iglesia, o sea, los fieles creyentes que creen en la iglesia descansan y dicen, no, ya yo creo en la iglesia y lo que la iglesia diga eso es. Sí, si solo considera los fenómenos naturales, tienes toda la razón. Si yo fuese, Naturales. no sé, cualquier persona aparte de cristiano, yo diría amén, Pero espiritualmente no. pero soy cristiano. Ajá. Y nosotros, aparte de los fenómenos naturales que nos rodean, nosotros creemos en el evento sobrenatural. Es decir, Dios se ha dado a conocer a los hombres, Dios se revela a sí mismo. Entonces, como cristianos, como creyentes, no podemos simplemente limitarnos al plano de lo natural y olvidarnos de que verdaderamente Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado, y este Dios revelado y manifestado es aquel que ha dado la asistencia del Espíritu Santo para que la doctrina se enseñe a todas las naciones. Exacto. Sin error, sin mezcla de error, al menos que estemos preparados para decir que simple y sencillamente no aceptamos esta asistencia del Espíritu Santo como la prometió Jesucristo. Uy. El problema con eso es que dejaríamos de ser cristianos. ¿Tú estarías preparado para hacer esa afirmación? Ay. Claro, por supuesto. O sea, mi compromiso realmente es con la infalibilidad de la escritura. O sea, para mí está abierta la posibilidad del error. No. Realmente la autoridad recae sobre el contenido, no sobre los quienes transmiten este contenido. Realmente el infalible es Dios y por medio de la inspiración podemos hablar o reconocer en la escritura esta infalibilidad, y lo demás. Los seres humanos creo que son falibles y propensos al error. Entonces, yo creo que donde Cristian tiene el pequeño error es donde él no está reconociendo que Jesucristo tiene una iglesia. A esa iglesia Jesús le va garantías de que el Espíritu Santo va a guiar a esa iglesia de él, no otra, a la iglesia de él, a que esa iglesia no se va a equivocar en cuestiones de fe, de doctrina. Eso es lo que está ignorando el amigo Cristian. Entonces, sí estaría comprometido con esto. Creo que no se constituye en un problema como tal. De hecho, sí, porque estás dudando de Dios, estás dudando de la misma palabra de Dios. Claro. Aún si solo te aferras a la parte escrita, aún tienes problemas, porque en la parte escrita tenemos a este Dios prometiendo, sí, haciendo una promesa de que Él asistiría a su iglesia para enseñar todas las cosas
a todas las naciones. Exacto. Entonces, yo no veo cómo por un lado puedas poner en tela de juicio el cumplimiento de esta promesa y al mismo tiempo puedas decir que sigue siendo un cristiano. Yo ahí sí veo... ¿Cómo fue que, o sea, si tú niegas eso, tú no puedes seguir siendo un cristiano? Claro, porque no estás creyendo en la promesa de Jesús, que Jesús le dijo que va a mandar a la iglesia, al Espíritu Santo, para que guíe a la iglesia y lo guíe a toda verdad. Y al mismo tiempo puedas decir que sigue siendo un cristiano. Yo ahí sí veo que tienes un problema y es un problema grande, un problema fuerte. Porque mira, entonces... mi estimado José, creo que realmente es una cuestión realmente semántica. Semántica. Que el Espíritu Santo asista, guía a la iglesia, es algo que podemos aceptar, pero el alcance de este acompañamiento, de esta asistencia, de esta guía, no creo que se corresponda con lo que tiene en la idea el católico. Yo creo que, al igual que lo dice Pablo, todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, pero esa guía no garantiza de que yo sea un ser infalible. Todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, pero el hecho de que seamos guiados por el Espíritu de Dios no nos hace gozar de este tipo de carisma de infalibilidad, de inerrancia. O sea, realmente yo creo que en la providencia divina y en sus planes perfectos, Dios es capaz de llevar a una iglesia falible a cumplir sus propósitos infalibles. Creo que eso sí no se constituye en un problema y creo que realmente es la cosmovisión que en su momento tuvieron los judíos y heredan el cristianismo del primer siglo. A la iglesia, Dios. Vamos a ver si va a contestar así, José. Déjame ver. Cristian, pero sí hay un problema, porque tú hablas de que puedes aceptar que Dios es infalible, pero no se sigue que el agente o el mediador, en este caso la iglesia, también tenga que ejercer o enseñar con la misma infalibilidad. Eso era lo que yo iba a decir. Es que es a la iglesia, a las personas que forman parte de la iglesia, lo que tienen esa autoridad. No todo el mundo, no a un laico, a una persona random, es a la iglesia, a los ministros legítimos, porque cada quien puede decir la iglesia. Los testigos de Jehová pueden decir que ellos son la iglesia, los adventistas, los mormones, pero ¿son la iglesia de Cristo? Ojo con eso. Escuchen aquí. También tenga que ejercer o enseñar con la misma infalibilidad. La respuesta es que sí, porque recuerda que entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, hay un agente, hay un mediador, a saber, la iglesia. Entonces, ¿de qué sirve que alguien diga que Dios es infalible, que es perfecto y que en él no hay error? Cuando bajas al siguiente grado, porque estamos hablando del cielo a la tierra, ¿cómo nos llega la revelación? ¿Cuál es la revelación? Pero Dios está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Y ahí es donde entra el papel de la iglesia. Y esta iglesia, humanamente hablando, no podría lograrlo. Por eso Jesucristo se adelantó y prometió la asistencia del Espíritu Santo para enseñar la verdad a todas las naciones. Y no es... Y escuchen lo que dice en 1 Corintios 3:15. Dice, para que citarlo, sepas cómo debes comportarte en la casa del Dios viviente, que es la iglesia. Escuchen esta parte, columna invaluarte de la verdad. No dice que la Biblia es la verdad, es la iglesia. Columna invaluarte de la verdad, porque hay dos tipos de personas, o vamos a decir de protestantes, que uno te va a leer la Biblia, otro va a leer la Biblia y van a llegar a conclusiones, a doctrinas diferentes, a interpretación diferente. Cada quien piensa, por ejemplo, un evangélico o no sé, un protestante dice, bueno, podemos bautizar al niño. Otro protestante dice, no podemos bautizar al niño. Y hay diferentes teorías, diferentes doctrinas en las que ellos chocan, pero están leyendo la misma Biblia. La misma Biblia están leyendo. Entonces, ¿dónde está el problema? La interpretación. ¿Y quién tiene la autoridad para interpretar? La iglesia. Es una verdad mezclada con error, o no es una verdad que bien pudiera ser de otra manera. Entonces ya estaríamos cayendo en una especie de un relativismo. Yo te ponía un ejemplo concreto, los 27 libros del Nuevo Testamento. Tú dices que bien puede ser que no sean 27. Me imagino que estás dando a entender que pueden ser más, pueden ser menos. De hecho, Martín Lutero, él no aceptaba los 27. ¿Cómo? Él rechazaba la inspiración de varios libros del Nuevo Testamento. De Santiago, el libro de Santiago, en las cartas de Santiago rechazaba a Martín Lutero porque lo refutaban con la doctrina que él tenía, con la que él interpretó, la doctrina que él decía
sola. Somos salvos solo por fe, sin obra. Entonces Y los ahí es donde ya resultados. estarías cayendo en un relativismo, ya no tienes realmente un fundamento sólido para estar seguro de que lo que crees en verdad no tiene mezcla de error. Ojo, Mira, te pregunto, mi estimado José, a ver. todo el cristianismo se sostiene sobre la premisa de que Dios existe. Tú Ujú. no puedes apelar a la autoridad infalible del magisterio para sostener de que Dios existe, porque sería razonar en forma circular. Porque, pues, para que algo sea infalible, se asume primero que existe un ser infalible que le haga participar de esa infalibilidad. El hecho de que tú no tengas la capacidad de garantizar con certeza epistémica de que Dios existe, eso no te deja a ti una especie de nihilismo desde el cual tú no puedes creer o desarrollar una teología. Es más, hay que entender de que la revelación divina se viene dando ya desde su primer momento en el pueblo judío. El 85% de lo que hoy llamamos Biblia ya estaba presente al menos en el judaísmo del tiempo de Jesús. Entonces acá tenemos un buen ejemplo de cómo Dios entrega una palabra infalible a un pueblo falible. Y eso no hizo que esta comunidad cayera en una especie como de nihilismo o lo convirtiera en una especie como de no pueblo de Dios. O sea, realmente las promesas son las que garantizan, las promesas divinas de Cristo son las, o de Dios en el Antiguo Testamento, por supuesto, Ajá. son las que garantizan realmente de que todo se va a cumplir conforme a sus propósitos, independientemente de que la gente que transmita sus verdades sean falibles. Ok. Pues de hecho eso es lo que acabo de decir. Basándonos en la promesa de Jesucristo, Sí, es que nosotros podemos confiar que no estamos creyendo algo que pudiera ser erróneo. Vas a notar que le bajé a tu micrófono porque estaba, ¿cuál es la palabra? al 200. Estaba, Saturando, perdón. sí, lo tenías en 200 y lo bajé Dale, para que perfecto. sepas. Muy bien, entonces, pues ahí acabas de probar mi punto. Ojo. Nosotros sí podemos estar seguros que lo que creemos es la verdad, porque Mm. la iglesia, más allá de que tiene una parte humana, que ahí es donde entra toda la fenomenología de Ajá. la que tú hablabas, pero yo te dije, sí, pero no solamente te enfoques al plano natural. Acuérdate que estamos lidiando con lo sobrenatural. Ojo. Estamos lidiando con una revelación divina. Y parte de esta revelación divina no solamente son las doctrinas entregadas o el depósito entregado, Ajá. sino también es una asistencia prometida para que esta iglesia pueda comunicar no solamente a la generación del Nuevo Testamento, sino pueda comunicar a todas las generaciones. Obviamente ahí entran los sucesores de los apóstoles, Ujú. la verdad de Jesucristo sin ser adulterada, sin una mezcla de error. Por eso los católicos creemos que la iglesia en su magisterio, al momento de enseñar la moral y la doctrina, Ay. es asistida por el Espíritu Santo. Ok, ok. Esta parte es muy importante. Escuchen esta parte otra vez. Escuchen aquí. Por eso los católicos creemos que la iglesia en su magisterio, Ajá. al momento de enseñar la moral y la doctrina, es asistida por el Espíritu Santo. Al principio sonaste como que lo estabas negando, pero lo último que dijiste, pues es una confirmación. Claro, claro. Es que si Jesús deja una iglesia para que transmita su doctrina, lo que él quiere que todas las personas sepan por vía de esa iglesia no se puede equivocar, porque si se equivoca esa iglesia, entonces Jesús falló, porque Jesús va a mandar a la iglesia. Luego que manda a la iglesia, le va a dar un respaldo, el Espíritu Santo. Dios va a mandar el Espíritu Santo para que lo guíe y ellos no fallen en cuestiones de fe y doctrina. Ojo. Entonces, ellos no se pueden equivocar. Entonces, por eso que los católicos creen en que la iglesia, el magisterio, es infalible en cuestiones de fe y doctrina. Confiamos en las promesas de Dios, Ujú. pero entonces parece ser que ahí sí estás de acuerdo conmigo. Ujú. No creo que las promesas se entiendan de esa manera. O ¿Cómo? sea, realmente yo creo que Dios en su omnipotencia y obviamente dentro de su providencia tiene un plan y un proyecto trazado para cumplir sus propósitos. Pero como te lo digo yo, esos propósitos se van a cumplir independientemente de la falibilidad de la iglesia. O sea, realmente los únicos elementos que podemos reconocer como infalibles dentro de la iglesia son la escritura y por supuesto el Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, no se sigue de que para que se garantice el cumplimiento de estas promesas divinas se deba apelar a una especie de autoridad infalible o un magisterio infalible, como te lo decía. O sea, a lo largo de los siglos, desde la fundación de la comunidad de Israel hasta la llegada del Mesías, podemos ver cómo Dios direcciona, llamando en su momento a profetas, llamando en su momento a personas particulares, pero Él de forma
digamos, providencial, logra ir llevando y dando pasos para cumplir su propósito. Entonces, la falibilidad de Israel, la falibilidad de los sacerdotes, la falibilidad del pueblo, no hizo ni imposibilitó el cumplimiento de los propósitos divinos. Asimismo se cumple en la iglesia. No. Sí, pero yo veo que tú entiendes cuando decimos que está la infalibilidad, como que tú se lo estás aplicando Ajá. a todas las acciones y a todas las palabras de la iglesia, y así no funciona. Uy. No necesitas creer que ontológicamente el magisterio son como superhombres, que tienen algo en su naturaleza que de alguna manera los hace inmunes a Ajá. que nunca puedan emitir error jamás en su vida. Esa no es la infalibilidad. Uy. La infalibilidad es un carisma, es una asistencia del Espíritu Santo muy particular, muy El Espíritu Santo les revela a esos ministros, a esa iglesia, les revela cuando están determinando en una doctrina o una enseñanza, le dice, mire, esto por aquí, le abre el entendimiento, cuando es de enseñanza, cuando es de doctrina. Eso es lo que pasa. infalibilidad es un carisma, es una asistencia del Espíritu Santo muy particular, muy Asiste. delimitada, que tiene que ver a la hora de comunicar la enseñanza, la doctrina, la revelación divina, Correcto. la palabra. Y cuando la iglesia lo hace en este sentido, nosotros podemos confiar y podemos descansar de que esta doctrina, esta enseñanza es verdadera y que no está adulterada con el error, no hay una mezcla de verdad con error. Ojo. Y por eso sabemos que en la Biblia son 27 libros del Nuevo Testamento. Uy. Y no 28, no 24. Pero tú dijiste al principio que no, que tú admites que pueden ser más o pueden ser menos. Y ahí es Un error grande ese. donde yo te dije, entonces, ahí ya tienes un problema. Porque José, te quiero preguntar, a ver, ¿tú crees de forma absoluta, o sea, tienes certeza epistémica de que Dios existe? yo creo en el testimonio de la iglesia y también creo Pero sería, en la ley pero sería natural. un razonamiento circular. Tú no puedes apelar a la iglesia No, para creer de que no, Dios existe. porque entonces yo te lo regreso. Ay. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees en la resurrección de Jesucristo? Uy. Yo sí, creo que hay evidencia histórica que al menos apunta hacia ello. O sea, hay autoridades legítimas como mi razón, mi experiencia, Ok, y al ok. menos, Pero entonces tu respuesta sería sí. sí, Ok, creo, pues ahí está. sí. Esa es mi respuesta. Pero yo te preguntaba por certeza La epistémica. diferencia. La misma respuesta le dijo ahí. ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que no necesito tener, es a lo que me referí, que no solamente puedes limitarte a los fenómenos de la esfera natural. Si tú y yo, mira, si este podcast no fuera religioso, si no fuera algo cristiano y Ajá. estuviéramos hablando de de cualquier ciencia, pues sí, no tenemos que meter la revelación. De hecho, sería ridículo que en una discusión de, qué sé yo, de geografía o de ciencias sociales, Ay. comience yo a hablarte de la revelación divina. Sería ridículo. Dirías, José, por favor, limítate a aquello que puede ser comprobado mediante el método científico, limítate a los fenómenos naturales. Y con toda justicia lo estarías diciendo. Es Pero que, resulta que sí es un podcast cristiano y sí claro, estamos hablando de la revelación divina. Entonces, tú me preguntabas, José, Sí. ¿tienes certeza epistémica de que Dios existe? Número uno, no necesito tener certeza epistémica. Número dos, yo te hice una pregunta. Te dije, ¿tú crees en la resurrección de Jesucristo? Y tú mismo me diste la razón cuando dijiste, sí, yo lo creo, pero no tengo certeza epistémica. Pues bienvenido a la fe cristiana. No necesitas tener una certeza que viene derivada de algún método de las pues ciencias. José, bienvenido al protestantismo. No necesitas certeza epistémica para creer en los 27 libros del Nuevo Testamento. Ay. O sea, ese es mi punto. Yo estoy Pero es que acá yo no apuntando que de forma análoga, Cristian, yo no yo propongo puedo eso. creer. Nosotros no proponemos eso, que necesitas tener certeza epistémica. Ojo. Nosotros Sí, me lo estás diciendo. Que tú no, necesitas la certeza que da la iglesia para creerte que sí, son eso sí, 27 y no más ni pero menos. no es lo mismo hablar de una certeza epistémica como la plantean las ciencias naturales. Bueno, en ese caso sería fe. Entonces sería realmente Sí, no certeza, bueno, te dije, es fe. No me claro, puedes pero hablar de tienes certeza, razón. fe. Sí, pero fe no se sigue que no estás lidiando con la realidad, al menos que tú limites la realidad a solamente lo que puedes ver. Ay. Bueno, la verdad no sé cómo puedes hilar allí estas dos No, realidades. O sea, es o una es fe pregunta. o es certeza. Sí, pero es una pregunta. ¿Tú limitas la realidad solamente a los fenómenos de lo que puede ser percibido con los sentidos externos? Ay. No, mira, es que toda nuestra discusión gira en torno a la posibilidad de la Pero, falibilidad humana. entiendo, Cristian, pero eso sería un sí o un no. No, es que
creo que puedes leer entre líneas. Si realmente somos seres falibles, yo me puedo equivocar tanto en mi concepción de que Dios exista, tanto en mi concepción de que Jesús haya resucitado, tanto en mi concepción de que los 27 libros del Nuevo Testamento son el canon o parte del canon. O sea, Ok, tú te puedes equivocar, yo me puedo equivocar, José se puede equivocar, pero la iglesia que Jesús estableció y a la iglesia que Jesús le mandó al Espíritu Santo en cuestiones de fe no se puede equivocar porque tienen una tarea, tienen un trabajo y ese trabajo tiene que llevarse y es llevar la doctrina, su trabajo, su palabra a todo el mundo. Entonces, esa iglesia no se puede equivocar, hermano. O sea, dadas mis limitaciones como ser humano que soy, dado de que soy falible, puedo equivocarme tanto en lo uno, en lo otro, en lo otro. Sí. Claro, tú puedes, claro, apelar en este caso a la iglesia y por supuesto te voy a dar la razón, está justificado dado de que tú estás simplemente siguiendo la cosmovisión que te propone tu iglesia. Pero yo creo que no es No es la iglesia que lo propone, es Jesús, es Dios. simplemente siguiendo la cosmovisión que te propone tu iglesia. Pero yo creo que no es como muy conveniente de que tratemos de meter el dedo en la llaga y decir, mira, tú no tienes certeza o al menos no puedes justificar esa certeza esa fe que tú nos propones en cuanto al contenido del canon bíblico. Pero yo te digo, tengo buenas razones y creo que sería suficiente eso que te digo. Tengo muy buenas razones para creerlo. No es suficiente. Escuchen esto. Vamos a ver lo que le va a responder José. No es suficiente porque tú estás dando lugar a la posibilidad de error en aquello que tiene que ver con la revelación divina. Si estuviéramos hablando de cualquier otro conocimiento científico, sí, puedo entender, porque la ciencia tiene una de sus características que siempre se está mejorando y siempre estamos avanzando en la comprensión de los fenómenos fisiológicos, pero no estamos lidiando con eso. Estamos lidiando con algo que Dios ha revelado. Exacto. A saber, José, mira, la iglesia... así mismo te devolvería yo la pregunta, mi estimado. O sea, necesito cerrar las ideas, si no la gente no va a entender. Dale. Estamos lidiando con algo que Dios ha revelado y que Dios le ha entregado a la iglesia, lo cual se le llama el depósito de la fe, que ha sido comunicado de manera oral y de manera escrito. Pero tú dices que al no tener certeza epistémica, pues en la realidad estarías abierto a la posibilidad de que tal vez la iglesia se equivocó en su juicio cuando vino a confirmar 27 libros del Nuevo Testamento. Yo te dije, entonces tienes un problema, porque si puedes admitir la posibilidad de error para el juicio de la iglesia en cuanto al canon de la Biblia, la pregunta del $1,000,000 es esta. Entonces, ¿por qué no poner en tela de juicio prácticamente todas las cosas que enseña la iglesia y no solamente el canon de la Biblia? Pues realmente eso es lo que propone el libre examen. O sea, realmente tenemos la libertad de poner en tela de juicio cualquier tipo de afirmación que se haga por parte del magisterio. O sea, no, entonces yo como persona puedo contradecir o puedo a esa iglesia decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, por esto, esto y esto. No se puede, porque si es la iglesia que Jesús dejó, tú no puedes contradecir esa iglesia. Escuche. En tela de juicio cualquier tipo de afirmación que se haga por parte del magisterio. O sea, realmente es una libertad de la cual gozamos. Por supuesto, tendrías que tener muy buenas razones para sostener cualquier tipo de duda. Sería... Ajá, muy buenas razones. ¿Cuáles, por ejemplo? Decir, yo no creo esto porque tengo estas razones y bueno, creo que es una bastante pesada para alguna persona. Pero ya te estás... tal vez no te das cuenta, Cristian. A ver. Pero allí tú mismo estás, aún como cristiano desde una perspectiva protestante. Su propio papa, su propio jefe, chequea. Te acabas de dar un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque si tú tienes la libertad de poner en tela de juicio todo lo que enseña esta iglesia, pregunto yo, entonces tú eres la autoridad, porque si vas a poner en tela de juicio... Exactamente, porque si tú vas a poner en tela de juicio la iglesia que Jesús dejó, la iglesia que Dios le dio la autoridad, la potestad de enseñar, porque dejó maestro y le mandó el Espíritu Santo, y tú vas a cuestionar cosas de esa iglesia, tú eres entonces tu propio autoridad, tu propio papa en decir así. Entonces tú eres la autoridad, porque si vas a poner en tela de juicio todo lo que enseña la iglesia, ya sea lo escrito o lo oral, entonces tú eres esa autoridad que ha de llegar a la conclusión de lo que es verdad y lo que no es verdad. ¿O me equivoco? José, realmente no serían esas palabras, pero realmente nuestro compromiso es con la verdad. Independientemente de cuáles sean nuestras interpretaciones de la realidad, pero tú puedes estar equivocado, sí o no.
independientemente de cuáles sean nuestras interpretaciones de la realidad, nuestro compromiso es con la verdad. Obviamente, dado que tenemos limitaciones, pues podríamos estar equivocados o tener razón. Ahí está el detalle. Pueden estar equivocados. Bueno, pues yo quiero confiar en alguien que me dé garantía de que no esté equivocado. Porque, por ejemplo, un Juan de los Palotes que me está enseñando tal cosa, yo tengo que saber si lo que él me está enseñando es infalible. Claro, yo necesito saber eso para creer en esa persona o en la interpretación que me están dando. ¿Cómo tú crees la interpretación que te está dando X persona? ¿Cómo tú crees en eso? ¿Qué garantías tú tienes? Pero sí, o sea, el libre examen, la conclusión final va a ser de que yo, dentro de mis capacidades, tengo que ser, en cierto modo, la autoridad para mí. Uy, dentro de mis capacidades yo tengo que ser la autoridad. Escuchen esto. Sí, o sea, el libre examen, la conclusión final va a ser de que yo, Yo. dentro de mis capacidades, tengo que ser, en cierto modo, la autoridad para mí No. mismo, por supuesto. Sí, ahí es donde entra el subjetivismo y el relativismo, Oh, Dios. que no siempre todos lo llevan a este punto al que estás llegando. Sí. Pero yo siempre Yo digo he visto mucho debate y la mayoría de personas no lo dicen como él lo dice. Él llegó sin miedo. Escuchen esto. que no siempre todos lo llevan a este punto al que estás llegando. Pero yo siempre he dicho, de hecho, si vas y revisas mis videos a través de los años, siempre he dicho que la idea de la libre interpretación, Uy. paréntesis, sola escritura, si la empujas hasta sus últimas consecuencias, te puede llevar a decir las cosas como las que ya estás diciendo, ¿no? Que al último el sujeto, el individuo, es el que prácticamente determina qué es verdad y qué no es verdad. Y Exacto. El individuo, como él va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, yo pienso de esta manera. Entonces, él es el que está asumiendo cuál es la verdad, pero tú puedes estar equivocado. Entonces no entiendo. eso es problemático. No, mi estimado, creo que no. En esa parte no estaría de acuerdo contigo. A ver. El sujeto determina qué creer como verdadero y qué no. Realmente no existen dos verdades. ¿Es lo mismo? Es algo muy distinto. Lo O sea, mismo. realmente no creo que sea relativismo. Relativismo es decir de que A es verdad y no A es verdad. Es lo No, mismo. realmente cada persona dentro de su libertad puede decidir creer que es verdad y no. Obviamente apelando a su buen juicio y a su compromiso con la verdad. Eso sería algo muy distinto. Y eso me daría pie casualmente a lo que estamos dialogando, el tema de la sola escritura, porque casualmente esta cosmovisión que estoy proponiendo yo es la cosmovisión que sostenía el judaísmo del primer siglo. Acá tenemos comunidades como los fariseos y los saduceos que dentro de su libertad, de su libre examen, sostenían posturas teológicas distintas, pero eso no lo limitaba para gozar en cierto modo del reconocimiento singular de la escritura y de gozar en cierto modo de una autoridad al menos compartida, que sería la cosmovisión protestante. Sí, esto lo que dijiste antes de la última afirmación, cuando dices que no estás de acuerdo conmigo, cuando te digo que al final, bajo el paradigma de sola escritura, libre interpretación, el individuo termina determinando lo que es verdad y lo que no es verdad. Y tú objetabas, y aquí cito a la letra, decías, no, mi estimado, lo que yo digo es que el individuo determina qué creer como verdad y qué no creer como verdad. Y entre líneas yo decía, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia. Es que es lo mismo, porque es que tú estás decidiendo en qué creer. Tú estás decidiendo en qué sí y qué no. Entonces tú eres tu propia autoridad y eso no se puede. Creer como verdad. ¿Tú te imaginas que en los tiempos de los apóstoles, ellos enseñando una cosa y que saltaran gente y decir, no, yo no creo eso. Yo pienso que esto y esto. No era así. Antes no era así. Luego fue que cambió con el tiempo. 1500 años después. Adivinen por quién y por qué. Y entre líneas yo decía, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia. Cuando yo decía que el individuo al final, con la libre interpretación, termina determinando lo que es verdad o no es verdad, me estoy refiriendo precisamente a lo que tú dijiste. El individuo determina qué creer como verdad y qué no creer como verdad. No hay diferencia sustancial. Estamos hablando de la misma, estamos hablando de la misma realidad. Sí, porque tú eres pentecostal y tú has decidido creer. Te pongo un ejemplo. Por él es pentecostal. Ok. En realidad sí, porque tú eres pentecostal y tú has decidido creer. Te pongo un ejemplo. Sí, yo sé, pero termino la idea para cerrar. Tú como pentecostal has decidido creer en un número específico de doctrinas, mientras que puedo traer a la mesa a un anglicano o a un luterano y él como individuo, siguiendo el mismo paradigma de sola escritura,
ha decidido creer como verdad doctrinas que si las comparamos en una tabla de comparación, no son las mismas cosas. Y a eso me refiero cuando hablo de relativismo. Si no es relativismo, la pregunta es entonces, ¿por qué no creen igual? Ojo, Claro, es que esta es la diferencia fundamental. El acto de creer significa de que yo debo estar abierto a nueva evidencia. O sea, por eso digo yo, no se puede, yo debo estar abierto a nuevas evidencias. O sea, que si sale otro libro, lo que yo dije ahorita, si sale otro libro por ahí del Nuevo Testamento, diga, no, esta carta faltaba, ahora esta carta va en el Nuevo Testamento, ya no son 27, son 28. Tiene que estar abierto a otros libros, a nuevas revelaciones. No, eso está mal, hermano. significa de que yo debo estar abierto a nueva evidencia. Nueva O sea, evidencia. por eso digo yo, no se puede confundir determinar con creer. O sea, si tú determinas creer que lo que diga el magisterio es verdad, el hecho de determinar eso significa que aunque yo te diera la mejor evidencia de que el magisterio está equivocado y está errado, esa determinación no te va a hacer cambiar, aunque yo te dé la mejor evidencia. Pero si yo te digo, yo determiné creer de que el magisterio es infalible, creo que ese creer hace de que tú estés abierto a la posibilidad de que si te otorgan muy buena evidencia, podrías estar en la posibilidad de cambiar de opinión. Creo que esa sería la forma de matizar la diferencia entre determinar y determinar creer. No sé si me hago entender con esto, mi estimado. Ojo, ojo, Sí, pero al final lo que el ojo. individuo determina creer o no creer Ajá, es aquello que la iglesia propone. ¿Me explico? Aquí la parte que yo veo que quizás no la estás viendo con la claridad que me gustaría que la vieras, ajá. es que la iglesia propone lo que ha de ser recibido como objeto de fe. Y ahí La iglesia propone qué es lo que todos los fieles debemos creer, como por ejemplo en el concilio de Jerusalén. Ahí la iglesia, con los judaizantes que querían hacer la circuncisión, ahí la iglesia se reúne y dice, no, no podemos estar en eso ya. Los nuevos creyentes no pueden someterse a esto porque ni nosotros pudimos llevar eso. A que lo que va es esto. Y mandaron una carta a todo el mundo, a todos los creyentes de esa época, para que vean qué fue lo que ellos determinaron y qué era lo que iban, el mandato, dicen esto, el mandato de todo lo que ellos dijeron y decidieron, ellos y el Espíritu Santo decidieron qué es lo que deben creer. Entonces, todo el mundo debe creer eso. Nadie puede decir, no, yo no voy a creer eso porque eso está raro. No, la iglesia que Jesús dejó determinó. Y eso es lo que está pasando ahora en la actualidad. ahí es donde entra en la parte del recipiente, el receptor, es donde entra lo que tú dices, que uno va a tomar una decisión si recibes esto que se te propone o Ujú, no lo recibes. ujú. En ese sentido tendrías razón, pero lo que tú decías no se limita a solamente tomar la decisión si recibes o no recibes aquello que se te propone creer por parte de la iglesia. Tú fuiste más lejos. Tú Ay, hablas acerca de que uno va a investigar y al final, si lo que uno concluye y a lo que uno arriba ajá. es distinto a lo propuesto por la iglesia, uno tiene toda la legitimidad o uno tiene toda uno puede estar respaldado para creerlo, independientemente de que no es lo que la iglesia propone. Ay, Entonces, yo veo ahí ese punto. Tú te limitaste a decir, sí, es que el individuo, José, es el que tiene que tomar una decisión. En un momento del no. tiempo, el individuo va a decir sí o no. El individuo puede responder abriéndose a esto que se le propone o cerrándose y decir, no, no. Eso yo estoy de acuerdo contigo. Pero donde no estamos de acuerdo es cuando yo te digo que lo revelado es aquello que le fue entregado a la iglesia y es aquello que la iglesia propone. Por eso Cristo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Por tanto, id y haced discípulos a a todas las todas las naciones, naciones. bautizándolos en el nombre del Padre, Y del Hijo y del Espíritu enseñándole. Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Ahí Jesús le está dando una autoridad. Vayan. Ahora, esta iglesia en cumplimiento a esto va y delante del individuo propone aquello que Ujú, Cristo le entregó. Y el ujú. individuo tiene la responsabilidad de recibirlo o no recibirlo. Pero Entonces ahí tenemos que identificar cuál es la verdadera iglesia, porque es muy importante hacer lo que hacer lo que Jesús mandó por vía de sus discípulos. Ellos no van a decir a nosotros, mira, usted tiene que hacer esto porque Jesús dijo. Entonces, nosotros como fieles tenemos que identificar esa verdadera iglesia, esos verdaderos ministros, para no ir y seguir una iglesia que tú ni sabes quién la está dirigiendo. Si la está dirigiendo Dios o Satanás. Ay, a Dios que perdone. no tienen la libertad
de creer algo distinto y todavía pensar que está creyendo la verdad. Adelante. Bueno, mi estimado, es que ese es el problema. O sea, realmente la discusión no es si la iglesia tiene la función de proponer esas verdades que le han sido entregadas en su momento. Ok. La discusión acá es que si esta iglesia, este medio de comunicación, puede errar en el proceso. No puede Porque errar. es que ese es el principio de sola escritura. Solo la La iglesia no puede errar, ya te lo han dicho. escritura es infalible. La iglesia, la tradición, el magisterio, bueno, todos estos elementos pueden ser falibles en el proceso de comunicar estas verdades de fe. Entonces, realmente No. deberíamos enfocarnos en dialogar. Si en el primer siglo, en la comunidad naciente Ajá. de cristianos, estaba al menos asumido de forma tácita esta verdad del principio de sola escritura. Claro. Por eso te digo, yo puedo proponerte algunos versículos para considerar y al menos mirar de que en la mentalidad de algunos apóstoles estaba la posibilidad de que ellos cerraran. Porque realmente es el tema de discusión. Uy, esto se puso más bueno, señores. Vamos a escuchar. Sí, es que yo no creo que haya polémica que si los seres humanos tienen potencial para errar o no errar. Eso está totalmente fuera de discusión. La respuesta es Sí, claro, por supuesto sí. que tienen el potencial para errar. Pero en cuestiones de fe, la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, no puede errar. Si no, no tendría sentido cuando escuchamos hablar de una asistencia prometida del Espíritu Santo, Ahí está. precisamente para solucionar el problema en el que estamos metidos. A Reciban el Espíritu Santo, dice Jesús. saber que erramos, somos imperfectos. De hecho, tu punto simplemente viene a probar la necesidad de una intervención divina, precisamente porque somos falibles, precisamente porque fallamos, precisamente porque no tenemos la capacidad para hacerlo de manera perfecta. Pregunto a todo el que está viendo el video, ¿ustedes lo ven o no lo ven? Al menos que intervenga Dios de alguna manera, como tal vez es aquello que encontramos en la misma Sagrada Escritura, donde Jesús promete esta asistencia. Entonces tú tienes razón. Aquí tienes razón cuando dices que la polémica que tenemos en este momento es si esta iglesia pudiera llegar a comunicar las verdades sin mezcla de error. Tú como protestante, tú respondes que sí puede errar. Y yo como católico digo, sí puede errar, al menos que Dios intervenga. Y nosotros creemos que sí ha intervenido. Sí. Si alguien me dijera, José, ¿pero por qué crees eso? Lo creo porque Jesús lo prometió. Sí. Si esos capítulos en la Biblia no estuvieran, cuando Jesús le da el Espíritu Santo a sus apóstoles para que lo guíe por toda verdad, si eso no existiera, esos versículos, esos capítulos, ahí sí tuviera razón este joven Cristian, ahí sí. Pero lamentablemente, Cristian, existen eso y Jesús lo dijo. Y si Él lo dijo, lo cumple. Al menos que alguien diga, es que yo no creo que Jesús prometió eso. Entonces, ¿qué hacemos con los diferentes pasajes que vemos en la Sagrada Escritura? Ahí está. Cuando Él dijo, ustedes están tristes porque yo me voy, pero yo os enviaré a otro consolador, al Paracleto, el Paraclito. El Espíritu dice, de y Él verdad. les recordará todas las cosas que os he hablado. Y también agregó algo más. Dijo, y Él, el Espíritu Santo, los guiará a toda la verdad. Él lo guiará a toda verdad. ¿Ustedes creen que cuando esa iglesia, la verdadera de Jesús, va a hablar en cuestiones de fe, evangelio, de fe, de doctrina, esa iglesia se puede equivocar cuando tiene un mandato, tiene un trabajo y tiene la garantía del Espíritu Santo? No, díganme en los comentarios. Ahora, esto es desde el punto de vista de la promesa de Jesús, pero simplemente usemos el sentido común. Usemos el sentido común. Si uno dice, no me convence esto, no me convence. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que nada de lo que enseña la iglesia, ya sea de manera escrita en el Nuevo Testamento o en la tradición y que está plasmado en los documentos de los concilios, realmente nada es confiable, porque todo puede estar mezclado con error. Exacto. ¿Y cómo puedo identificar cuáles cosas sí son verdades, cuáles cosas no son verdades? Eso a mí me estaría llevando simplemente realmente a un derrotismo, a un desilusionarme y realmente a una depresión, porque no puedo estar seguro de qué partes que enseña la iglesia son verdades y qué partes que enseña la iglesia son errores. ¿Cómo ves? Claro, hay que entender lo siguiente, y qué bueno que tú mencionas acá la iglesia, porque hay que entender de que la iglesia no nace en el vacío. O sea, la iglesia realmente nace en un judaísmo ya maduro en su momento,
que había heredado y que había poseído en cierto momento ciertos elementos propios de la fe, lo que llamaríamos la revelación escrita. Ajá. Entonces, la iglesia realmente no está desprovista de herramientas por las cuales puede discernir, dada su falibilidad, la verdad del error. Por eso te digo yo, de que partiendo de que ya había una revelación escrita, el Antiguo Testamento, era posible que aunque hipotéticamente un apóstol se equivocara, podríamos apelar a ese Antiguo Testamento, a esa escritura infalible, para señalar la equivocación y el error de ese apóstol. No solamente un apóstol, podía ser un obispo, podía ser, bueno, cualquier persona. Entonces, realmente tú estás proponiendo de que todo nace con la iglesia. No, la iglesia realmente hereda ciertos elementos del judaísmo. Con la excepción de que yo no lo propuse, ¿eh? Eso que Uy. acabas de decir, yo no lo he propuesto. Nosotros creemos que ya estaba la antigua alianza. Yo no creo que todo comenzó de cero en el año 30. Exacto. No, yo creo que ya Es que teníamos. tú dijiste de que si negamos la infalibilidad, al menos este tipo de promesas que tú interpretas, si negamos este tipo de interpretación de promesas, tú Ajá. dices de que el cristiano o la iglesia va a quedar desprovista. No, yo no creo que quede desprovista. Realmente Sí, ya pero recuerda que yo estoy afirmando desde la perspectiva que ya tenemos no solamente la antigua alianza, Ujú. tenemos también la nueva alianza. Yo ya van 2 veces que detecto que tú intentas argumentar Ay, brincándote u omitiendo la nueva alianza. Al ojo. principio tú decías algo como esto. Decíamos, sí, yo creo que en el judaísmo podemos ver la... Exacto. Él está mencionando mucho el judaísmo, o sea, la vieja alianza, y no menciona como la nueva alianza, que es lo que nos compete más a nosotros, porque ya somos cristianos. Al principio tú decías algo como esto. Decíamos, sí, yo creo que en el judaísmo podemos ver la noción de sola escritura. Y yo te regresé, te dije, sí, pero recuerda que ya estamos en el tiempo del cristianismo, ya Exacto. tenemos la nueva alianza. Ahorita de nuevo te estás regresando al Antiguo Testamento, Mm. pero yo pregunto, y es una pregunta sincera, Ay. ¿por qué querer argumentar de tal forma que se esté omitiendo el hecho de que tenemos una nueva alianza y Uy. que es la plenitud de la revelación? Uy. No puedes simplemente brincarte todo lo que Cristo vino y reveló y simplemente argumentar como si lo único que tuviésemos es la antigua alianza. no, Uy. no me estoy brincando esto, perdón. Uy. Porque realmente cuando uno lee objetivamente el Nuevo Testamento se va a dar cuenta de que el Nuevo Testamento en cierto modo es el cumplimiento de todo lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento. O Sí, sea, el sí. mismo Pablo dice de que su evangelio se constituye en el hecho de que Cristo sufre, muere y resucita conforme a la Escritura. Por Amén. supuesto, Sí. acá tenemos el evangelio de forma ¿cómo decirlo? En forma de prototipo o un protoevangelio, como se menciona algunas veces en el Antiguo Testamento. Ok. Entonces podemos reconocer incluso el evangelio, el mensaje y la enseñanza de Cristo de forma, en cierto modo, implícito en todo lo que llamamos el Antiguo Testamento. Ok. Entonces Sí. podemos partir incluso de ese Antiguo Testamento para reconocer verdades. Obviamente la resurrección de Cristo acaba de ser el elemento fundamental de la nueva comunidad, de lo que sería la iglesia. La nueva Pero alianza. eso no nos desliga del valor que poseía de forma inherente esta escritura. Entonces yo te sigo proponiendo, si heredamos ese Antiguo Testamento del Ajá. judaísmo, ¿por qué no heredar esa sola escritura que se entendía de forma sustancial o al menos de forma fáctica dentro del judaísmo? Porque realmente tú tendrías que proponerme otras autoridades igualmente infalibles a la par de la escritura dentro del judaísmo para así negarme de que no había tal sola escritura dentro del Ajá. primer siglo. Ok, yo entiendo lo que él dice. En muchas partes tiene razón, pero en el Viejo Testamento, los libros del Viejo Testamento no eran solo escritura, porque había maestros que enseñaban esa doctrina, esa escritura. Había maestros que enseñaban. Sí, de hecho, el punto que estás diciendo es precisamente la razón por la cual yo creo en la Iglesia Católica, Ojo. porque sola escritura no es algo que esté presente en el judaísmo, y la prueba está de que la Iglesia primitiva no heredó esta supuesta sola escritura que tú dices que sí está presente en el Antiguo Testamento. Uy. Sola escritura es algo que viene siendo desarrollado a partir del siglo XVI. Ujú. Entonces yo diría que Escuchen esta parte aquí. Escuchen esto. esta supuesta sola escritura que tú dices que sí está presente en el Antiguo Testamento. Sola escritura es algo que viene siendo desarrollado a partir del siglo XVI. Sola escritura viene desarrollándose, se viene dando después del siglo XVI.
con Martín Lutero y esas cosas. Escuchen eso, En señores. el Antiguo Testamento. Sola Escritura es algo que viene siendo desarrollado a partir del siglo XVI. Entonces yo diría que los católicos no es que rechacemos la sola Escritura Ojo. de manera unilateral, la rechazamos porque esto es algo que viene del siglo XVI. O sea, la prueba está de que cuando uno va al primer siglo, no ves a la comunidad cristiana operando con el paradigma de la sola Escritura. No heredaron ese paradigma. Ay. Mira, Entonces, pues tú mismo estás probando mi punto, ¿no? Los cristianos del primer siglo nunca heredaron esto que ahora se llama sola Escritura. Uy. ok, bueno, obviamente sola escritura es un concepto que como tal, el nombre nace en el siglo XVI, en el contexto de la Como Reforma. concepto y Pero el práctica, Ok, si nace en el siglo XVI y no se creía eso, pregunto, ¿eso es una doctrina nueva? Pregunto en el chat, ¿es una doctrina nueva? el nombre nace en el siglo XVI, en el contexto de la como Reforma. concepto y Pero el práctica, Yo propondría como concepto y práctica, no nomás el concepto. No. Ojo, ojo, sí, porque él dijo aquí como el nombre, pero consejo y práctica, dice José Plasencia. Yo propondría como concepto y práctica, no nomás el concepto. Ajá. No, tenemos evidencia histórica de las comunidades caraítas, que son judíos anteriores al Condenados por el protestantismo. judaísmo, de hecho. No, pero es ¿Cómo? que, ¿cómo podrían ellos condenar de forma infalible si no son infalibles? Obviamente No, hay no, un judaísmo. pero lo que estoy diciendo que aún desde la perspectiva judía, ellos no aceptan esta idea de los caraítas como parte de la ortodoxia. Ay. Claro, igualmente los fariseos no aceptan la de los saduceos y los saduceos de los fariseos, pero obviamente dentro de la cosmovisión judía tienen que aceptarse este tipo de posibles interpretaciones. Entonces el hecho de que uno condena al otro no hace verdadero uno y falso el otro. Creo que es parte de su quehacer teológico. Ay. Ahí realmente sí tengo objeciones, Ay. porque Cristo claramente, Él viene y enseña que el pueblo judío debía escuchar Ay. no solamente la lectura de la ley, debían escuchar y recibir toda la enseñanza que daban los maestros de la ley. Uy, lo que yo decía ahorita, escúchenlo ahí. No, ¿cómo es el Viejo Testamento, los libros, no se explicaban solo, no se explicaban solo. Habían maestros que enseñaban y interpretaban eso. Escuchen esto, señores. La lectura de la ley, debían escuchar y recibir toda la enseñanza que daban los maestros de la ley. Entonces él habla de la cátedra de Moisés. Bueno, entonces, ¿por qué Jesús no aplicó esa enseñanza que tú me dices y no se lavó las manos como así le enseñaba la tradición judía? Gracias por traer este ejemplo, es el ejemplo perfecto, porque las prácticas como los lavamientos de las manos no son parte de la cátedra de Moisés. Son doctrinas de hombre, esa no es doctrina de Dios. Escuchen esto. Prácticas como los lavamientos de las manos no son parte de la cátedra de Moisés. Eso lo dices tú, eso no lo dice el Talmud. Ojo. Eso no lo dice el Talmud. Permíteme, Cristian, ¿qué parte de la cátedra de Moisés no entendiste? Porque yo no estoy hablando del Talmud, estoy hablando de la cátedra de Moisés. Ojo. ¿Para ti qué es cátedra de Moisés? Ojo. Es la enseñanza que está en la ley, pero no de manera aislada e individual. No, conforme la enseñaban los maestros del pueblo. Por eso los maestros, los fariseos enseñaban de que el lavamiento de manos era algo obligatorio. Es más, enseñaban de que estar en contra de un precepto de los maestros, de los superiores, era constitutivo de muerte. Sí. Y es más, tenemos evidencia de eso en el Talmud. Entonces, tú estás aquí. No, repito. Es que estás mezclando peras con manzanas. Yo hablo de la cátedra de Moisés, que es lo que está en las Sagradas Escrituras, pero no como uno lo quiera entender. Es como lo enseñaban los maestros. No estoy hablando de las prácticas que después se fueron metiendo, que Jesús las condenó. O sea, si no sería, si yo aceptara lo que tú estás diciendo, entonces yo tendría que aceptar la posibilidad de que Jesucristo se equivocó cuando condenó esas prácticas. Estas prácticas no son parte del depósito en el Antiguo Testamento. Fueron introducidas y hubo otras como la interpretación que le querían dar al Corbán, de que si tú consagrabas tus bienes materiales al templo, estabas exento de ayudar a los pobres y a los necesitados. Jesús viene y condena esa práctica. ¿Por qué? Ese es mi punto. ¿Sabes por qué las condenó? Porque eran precisamente interpretaciones privadas. Jesús condenó aquello que ciertos maestros de manera aislada estaban interpretando y todavía lo querían enseñar al pueblo como si fuese palabra de Dios. De modo que no solamente en el Antiguo Testamento no vemos esta idea de sola escritura, sino que realmente vemos a Jesús en el primer siglo condenando realmente lo que en la práctica es muy semejante a sola escritura, la libre interpretación, que de hecho tú decías que tú te adhieres a ella.
No, Uy, acá creo que te estás afirmando varias cosas que no son verdad. a ver. No, me Pero, refería a la libre interpretación. Tú pero mira, hace como unos 10 minutos dijiste que tú te adherías a la libre interpretación. Sí, claro, creo que es parte de la libertad consecuente de la sola escritura. Mira, no cambiamos de tema porque es algo muy importante. Una cosa a ver. es la tradición judía y otra cosa es la escritura judía. Tú dices de que, en cierto modo, Jesús tenía razones para rechazar esta tradición judía, Ajá. porque no estaba en la palabra de Dios escrita. Me imagino que a eso te refieres, ¿no? Porque era una contradicción, para ser más exacto. Era una contradicción. Uy, ¿Contradicción? sí. Jesús está Sí. hablando de tradiciones de los ancianos, no está hablando de No. interpretaciones. Recuerda que estamos hablando de las tradiciones. Tú mencionabas el lavamiento de las manos y luego yo traje a la mesa lo del corbán, la interpretación que le daban al corbán. Ojo. Eso es una contradicción contra la palabra de Dios. Jesús de hecho lo dice. Dice, ustedes enseñan a desobedecer el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Mm. Ahí es una contradicción, por eso Él los condena duramente, porque dice, con vuestra tradición invalidáis la palabra de Dios. Claro, y Uy. ese es el punto. O sea, acá se pone por encima la escritura, por encima de la tradición, independientemente de que hayan sido los No fariseos. te No. confundas. Es poner encima la escritura por encima de las interpretaciones privadas. Es Ajá. que ¿Te fijas interpretación es cómo? Sí, tradición, mi sí, estimado. yo no creo que lo hagas a propósito, No, pero ve, tradición es interpretación. ¿Cómo así? Ahí sí no te sabría. Creo que estás Escuchen esto se pone bueno aquí. delimitando de forma equivocada la tradición judía. no lo creo, Interpretación. porque yo Claro, creo que el Jesús, Talmud es un compendio yo creo de, que de- Jesús de condenó con discusiones justicia. interpretativas. Entiendo, pero yo creo que Jesús condenó con justicia aquello que estaba contradiciendo el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Ujú. Claro, es la Entonces tú escritura dijiste, versus. entiendo, pero fíjate cómo lo volteaste tú. Tú dijiste, ¿ves? Jesús mismo está poniendo la escritura encima de la tradición y yo Ujú. te corregí. No, no, no. Jesús está poniendo la escritura encima de la interpretación privada de ciertos maestros. Eso es lo que Jesús está haciendo. Y lo mismo aplica para el Nuevo Testamento. No es así como que tienes la escritura y tienes la tradición oral en contradicción. Lo único que estaría en contradicción Ay, son las interpretaciones privadas de ciertos maestros que enseñan contrario a lo que Dios ha revelado. ok. Y ahí es donde entra el problema de sola escritura, que tú lo acabas de decir, otra vez lo dijiste. Yo creo que es una consecuencia de la sola escritura, la libre interpretación. Una consecuencia de la libre interpretación de la sola escritura. Uy. Otra vez lo dijiste. Yo creo que es una consecuencia de la sola escritura, la libre interpretación. Mm. El problema con eso es que permite que los individuos interpreten de maneras distintas e independientes a lo que la iglesia siempre ha enseñado y Uy. terminan contradiciendo la misma revelación divina, la misma palabra de Dios. Lo que ha pasado. Bueno, primero señalo algo muy importante. Creo que haces una delimitación semántica arbitraria. O sea, tú Ay. estás separando interpretación de tradición. Realmente es lo mismo. Y te cito acá, para dejar este tema, a Adolf Royman, que reconoce que Jesús mismo iba en contra de las tradiciones de los fariseos. Está hablando de tradiciones. Creo que es un erudito bastante significativo, Adolf Royman, para ya dejar ese tema acá. En consecuencia, yo te puedo sostener lo siguiente. Mira, José no lo va a dejar ahí, tú verás. No lo va a dejar hasta ahí. de la misma manera que te propuse el silogismo número 1. Si tú quieres decir de que en el judaísmo de Jesús, no, en el del tiempo de Jesús y los apóstoles, no había sola escritura, o al menos no se asumía, tú tienes que proponerme otra autoridad infalible a la par de la escritura. Yo quiero que tú nos propongas a mí y a todas las personas que nos escuchamos, ¿qué otra autoridad infalible a la par de la escritura estaba para los judíos? A O ver. sea, la tradición de los fariseos, el magisterio o el gran Sanedrín. Tienes que proponerme otra, porque si no, se sigue lógicamente de que solo la escritura es infalible. Ok, viene la respuesta de José. Esto está bueno, señores. Denle like y suscríbanse. Ok, primero respondo. Yo no separé la tradición de la interpretación. Separé la interpretación privada, que son las tradiciones de los hombres que van en contra de la palabra de Dios. Eso es lo que yo separé. Ahora sí respondo tu última pregunta. Claro que sí. Está la cátedra de Moisés. Los judíos no se enseñaban a sí mismos. Uy. Si tú crees que los judíos se enseñaban a sí mismos simplemente leyendo las escrituras, Uy. estás creyendo algo que ni siquiera los historiadores protestantes creen. Uy. Siempre se ha aceptado que había una cátedra y Jesús mismo les dice que ellos debían recibir toda la enseñanza que se daba en la cátedra de Moisés. Mm. Es decir, me da la impresión que tú crees que los judíos del Antiguo Testamento se enseñaban a sí mismos simplemente leyendo la escritura o leyendo la ley de Moisés o leyendo a los profetas. Eso simple y sencillamente es algo que no existe. No existió en el Antiguo Testamento, no existe en la iglesia del Nuevo Testamento. Existe, lastimosamente, en comunidades que se han separado de la iglesia. Protestante. ¿Qué es lo que hacen?
van a la Biblia con un corazón sincero, la estudian, la analizan, intentan hacer hermenéutica, exégesis, y al final terminan creyendo un conjunto de doctrinas que si vas y las comparas con su hermano protestante de otra denominación, que son sinceros, estudian la Biblia, hacen exégesis, pero terminan creyendo cosas distintas y que se contradicen entre ellos mismos. Eso se llama protestante. Ese es el problema. Te respondo. A ver. Realmente creo que estás haciendo una caricatura de lo que realmente es el principio de sola escritura. Porque aunque el judío apelara a otras tradiciones aparte de la escritura, como tú lo dices, no, en verdad el judaísmo no apelaba solamente a la escritura para aprender. Obviamente ellos apelaban a su tradición. Es más, el judaísmo creía en una tradición. Es que la pregunta no es si apelaban a otras tradiciones o a otras fuentes. La pregunta es si estaban a la misma o al mismo nivel de autoridad. Porque es más, yo como pentecostal apelo a otras autoridades, eruditos de algunas ciencias bíblicas o a incluso escritos patrísticos y todo lo demás. Pero el hecho de que yo apele o encuentre en ellos algún tipo de fuente de información valiosa y significativa no significa de que esté colocando en el mismo lugar. Entonces, el hecho de que el judaísmo apelara a otras fuentes en lo fáctico no demuestra de que no solamente de que la escritura no era la única norma autoritativa, porque es más, te puedo citar a judíos contemporáneos que reconocen de que el concepto de infalibilidad no es propio de los rabinos. Entonces, en consecuencia... Solo para aclarar, tu pregunta no fue esa, ¿eh? Tú no me preguntaste qué otra cosa está al mismo nivel que la escritura. Sí, te dije que me propusieras otra autoridad a la par de la escritura, infalible. Déjate recuerdo. Tú me preguntaste que qué otra cosa enseña infaliblemente. Fue lo que tú me preguntaste. No me preguntaste que si está al mismo nivel, porque quieres que te diga algo. Los católicos no creemos que el magisterio está al mismo nivel que la escritura. El magisterio está a favor o al servicio de la escritura y la tradición, algo así. Entonces no es una caricatura, simplemente intentaba responder. Tu pregunta fue bien sencilla. ¿Qué otra cosa enseña infaliblemente? Y yo te respondí que aquellos que eran encargados de estar en la cátedra de Moisés, los maestros de la ley, ellos eran asistidos por Dios para enseñar al pueblo la verdad. Pero no significa que el 100% de lo que decían todos los maestros era palabra de Dios, porque no. Había también, como tenemos en la iglesia. ¿Sabes cómo yo veo? Yo veo que así como algunos protestantes se imaginan que todo lo que enseña cualquier obispo o cualquier papa o cualquier sacerdote, todo es infalibilidad y todo es tradición. Eso no lo creemos los católicos, pero los judíos tampoco lo creían. Pero no se sigue que los judíos o los católicos o los cristianos en el Nuevo Testamento no tengamos una cátedra. Ahora le llamamos la cátedra de Pedro y los obispos en unión a esta cátedra van comunicando la verdad, la enseñanza, la revelación divina. Pero nosotros no creemos que todo lo que dicen todos los obispos, todos los sacerdotes, todos los papas, todo es infalible y todo es tradición y todo es está interesante esto, no sabía eso. Palabra de Dios. Eso no lo creemos nosotros. Entonces, no es una caricatura lo que yo pinté de eso a la escritura. Lo que yo te decía es que tú como pentecostal terminas creyendo cosas que otros protestantes usando el mismo método de sola escritura no creen. Simple y sencillamente se contradicen. ¿Qué parte de esta contradicción que podemos ver en el protestantismo de diferentes grupos que operan con el mismo principio de sola escritura, qué parte de esta descripción es una caricatura? Porque yo no veo que sea una caricatura. Claro, es que realmente la parte interpretativa corresponde a la hermenéutica. El principio de sola escritura no garantiza de que todos los que apelen a la escritura van a llegar a la misma conclusión. O sea, el principio de sola escritura solamente sostiene. Dice José, tienes razón, escuchen el chin. Claro, es que realmente la parte interpretativa corresponde a la hermenéutica. El principio de sola escritura no garantiza de que todos los que apelen a la escritura van a llegar a la misma conclusión. O sea, el principio de sola escritura solamente sostiene de que ella es la fuente infalible. Punto. Tienes razón. Y por eso lo debes rechazar, porque no te garantiza la verdad. No. Por eso debes rechazar la sola escritura, porque no te garantiza la verdad. Escuchen esto. Apelen a la escritura van a llegar a la misma conclusión. O sea, el principio de sola escritura solamente sostiene de que ella es la fuente infalible. Punto. Tienes razón. Y por eso lo debes rechazar, porque no te garantiza la verdad. No, es que mira, tú simplemente no puedes apelar a que algo es verdad, dado de que te proporciona, en cierto modo, algo que tú consideras mejor que otro. O sea, para ti es mejor una fuente única que me proporcione una interpretación a una fuente que me proporcione múltiples interpretaciones, pero creo que así no se corresponde a la realidad. O sea, algo no es verdad en proporción a lo eficiente, entre comillas, que pueda hacer esa propuesta.
porque si no tendríamos que abrazar el ateísmo y acá se acabarían los debates entre católicos, protestantes, ortodoxos. Es obviamente algo absurdo. Pero hecho, quiero volver algo absurdo al punto anterior porque pero solo dijiste varias cosas que son incorrectas. Varias cosas. Pero solo para no dejar para no dejarte ir sin darte respuesta a las cosas que acabas de decir. Ay. Me gustó que lo aceptaras. La sola escritura no propone entregarte la verdad, por eso la rechazamos, porque no puede darte la verdad. Uy. Mientras, no es lo que yo creo. Tú decías, José, tú no puedes pensar que porque tú crees que un modelo es superior o mejor al otro, ya automáticamente es así. Pero es que no depende de que yo determine que este modelo es mejor. No, yo creo que sí existe una iglesia fundada por Cristo. Y yo creo que este Cristo sí le prometió la asistencia para comunicarle esa verdad a todas las naciones. Ahí está el detalle. Ahora, yo puedo decidir aceptarlo o no aceptarlo. No, eso es verdad, pero al menos en principio deberías tú aceptar de que es cierto, la iglesia propone que lo que enseña, esa es la verdad, mientras que por mi propia confesión, sola escritura no intenta que te va a llevar a una verdad absoluta y que no puede ser contradecida. Y ese es un problema. Por eso sola escritura debe ser rechazada, porque no te puede llevar a la verdad. No, creo que realmente eso no es una razón justificable por la cual tú puedes rechazar sola escritura. O sea, nuestras limitaciones. La verdad no es importante. No, pero ¿cómo que no es importante? ¿Cómo que no? Porque es que la verdad, es que algo me lleve a la verdad, para mí debería ser muy importante. Escuchen. Justificable por la cual tú puedes rechazar sola escritura. O sea, nuestras limitaciones. ¿La verdad no es lo más importante, Cristian? Para ti, ¿la verdad no es lo más importante? Esta, la verdad. Se entrecortó, José, repíteme que se entrecortó mientras me hablabas. Para ti la verdad no es lo más importante. ¿Por qué no sería causa suficiente para rechazar sola escritura si no te puede garantizar la verdad? Eso viene siendo igual que si alguien me dice a mí, no, yo me voy para cualquier iglesia que me hablen de Cristo y todo. Ok, pero si no te están llevando la verdad, tú vas a estar en una iglesia donde no te estén dando la verdad, la verdadera doctrina, lo que Jesús quiere que tú recibas. Tú vas a estar en una iglesia así. Entonces yo quiero recibir la verdad. Lo más importante, ¿por qué no sería causa suficiente para rechazar sola escritura si no te puede garantizar la verdad? Porque creo que en algunas ocasiones la verdad no es accesible a todas las personas. Entonces, pero realmente. Si hay algo revelado, recuerda, este principio te va a ayudar mucho. Si hay algo revelado, debe ser necesariamente accesible, si no, no sería revelado. Claro, acá hablamos de la perspicuidad, un principio. Por ejemplo, yo creo que ningún protestante estaría dispuesto a proponer otra interpretación a la palabra no adulterarás o ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, realmente considero que sí son caricaturas, porque la escritura sí nos propone verdades de fe que son claramente evidentes para cualquier protestante. Creo que cuando la Biblia dice, no, obviamente no todas, pero llamo perspicuidad gradual. Hay cosas más difíciles para las cuales. Como dice la Biblia, que en la Biblia en las escrituras hay muchas cosas muy difíciles de entender. Entonces, uno no puede saber todo, por eso hay maestros en la iglesia. Necesitamos maestros, por supuesto. Hay personas capacitadas en esto, pero hay verdades. Bienvenido al magisterio. No, porque pero el magisterio infalible no, porque yo puedo apelar al magisterio, sí, bienvenido al magisterio, te lo acepto, pero el magisterio infalible, creo que eso no estaría dispuesto a hacerlo. Yo creo que entonces, igualmente no se sigue tener un magisterio. Por ejemplo, Cristian, mira, como experimento, ¿a ti de qué te serviría tener un magisterio falible? Ay. ¿Cómo así? Un magisterio que se equivoque. ¿De qué te serviría a ti un magisterio que se equivoque? Escuchen esto, señores. No serviría tener un magisterio. Por ejemplo, Cristian, mira, como experimento, ¿a ti de qué te serviría tener un magisterio falible? Que se equivoque. ¿Cómo así? ¿En qué sentido me serviría? ¿En qué? ¿Cuál es la ventaja de que tú tengas un magisterio falible? No, pues yo soy falible. ¿A ti de qué te sirve un ministerio infalible si tú eres falible a la hora de entenderlo? Es más, hay discusiones entre católicos. Esto que acabas de decir es mi respuesta. Es que yo siento que de repente dices cosas, pero como que no las has procesado. Ajá. Pero fíjate lo que acabas de decir. Yo te pregunté, ¿de qué te sirve a ti como individuo, como sujeto, adherirte a una autoridad, es decir, a un magisterio, pero si ese magisterio es falible? No te sirve de nada. Es mejor que te quedes tú solo. No. Claro, porque se puede equivocar. ¿Para qué tú quieres un maestro que no te está enseñando bien? No, claro que sí, porque tanto puedes fallar tú como individuo, como puede fallar el magisterio como un conjunto. Ahora, fíjate lo que tú me decías a mí. Tú me decías, José, pero a ti ¿de qué te sirve un magisterio infalible? Si tú, José, eres falible. Sí, precisamente porque yo soy falible, yo necesito un
cuerpo de maestros que Infalible. sea asistido con el Espíritu Santo y que me puedan entregar la verdad de Jesucristo, porque yo soy falible y me puedo equivocar. Mientras que tú como Pero mira, no protestante, respondiste. Si tú eres falible, existe la Ajá. posibilidad de que interpretes mal esa interpretación infalible que tú propones. no O solamente sea, existe la posibilidad, interpreto a menudo mal. Sí. entonces, ¿de qué te sirve? Posiblemente puedes condenarte y no llegar a la salvación por interpretar mal la interpretación infalible. Exacto, porque es que José no interpreta, él no coge la interpretación, se la da el magisterio, lo que son infalibles. Pero es que no dependo de mí, por eso yo dependo de lo que la iglesia enseña y Exacto. lo que la iglesia propone como revelado. O sea, que tú puedes creer que Jesús... Wow, él no lo ve. Ustedes lo ven, señor, él no lo ve. La iglesia enseña y lo que la iglesia propone como revelado. O sea, que tú puedes creer que Jesús no es Dios mientras la iglesia lo crea. ¿Eso se suscribe a ti o es lo que... Es que la iglesia no va a decir, la iglesia no va a enseñar algo erróneo. Él no lo entiende todavía. ¿Tú puedes creer que Jesús no es Dios mientras la iglesia lo crea? ¿Eso se suscribe a ti o es lo que te estoy entendiendo? No, papá, no. Sí, Porque es dice que yo no importa. es que yo no tengo libertad para creer lo que yo, o sea, yo no tengo la libertad para yo escoger qué creo y qué no creo. Yo tengo la libertad para una de dos, o recibir lo propuesto O no recibir. por la iglesia como divinamente revelado, o bien para rechazar lo que la iglesia propone. Sí, pero, Ahora, yo sé que debes hacer un trabajo de interpretación, mi estimado, de esa verdad que tú recibes. ahí es Y a donde veces está el puede estar error. errado. Ahí es donde está el error, porque ese es Ahí es donde está el error. Escuchen esto, señores. Escuchen el error aquí. De esa verdad que tú recibes. ahí es Y a donde veces está el puede estar error. errado. Ahí es donde está el error, porque ese es precisamente el problema del protestantismo, que cada individuo hace un trabajo de interpretación y cada individuo termina creyendo cosas diferentes. Es parte de nuestra falibilidad. Debemos que lidiar con eso. Realmente Pero creo que no. Como te digo yo, recuerda que tú me propongas algo mejor o más óptimo, realmente. Lo que dejó Jesús, la iglesia que Jesús dejó, los ministros que Jesús dejó, los maestros que Jesús dejó, que tienen el Espíritu Santo. Esa es la otra propuesta, no hay otra. Pero creo que no. que, Como te digo yo, que tú me propongas algo mejor o más óptimo, realmente no lo hace verdadero. Pero no es que emocionalmente puede ser más atractivo, pero realmente en la práctica, en lo fáctico, realmente no es verdadero simplemente porque sea mejor. Al menos que Jesucristo sí haya fundado una iglesia y al menos que Jesucristo sí le haya prometido esa iglesia que estaría asistiéndola para que enseñe la verdad a todas las naciones. Oh my God, oh my God. Hasta aquí voy a dejar este video, señores. Hasta aquí ya no aguanto más. Dígame si ustedes lo vieron claro. Dígame si lo vieron, lo entendieron. Wow. Wow. Y el título es ¿Quién tiene la autoridad para definir sana doctrina? Uy, sola escritura está como medio raro, señores. La sola escritura a mí no sé. Recuerden, estamos buscando la verdadera iglesia, la verdadera doctrina. Le dejaré el link aquí del canal de Papista Romanista Podcast, José Plasencia. Bendiciones, check it out. Uy.